Noche cálida y tranquila en Los Ángeles. Por primera vez, todo estaba tranquilo en la ciudad ocupada, pero esta calma no duraría mucho. Un residente de Los Ángeles fue despertado a medianoche por un fuerte golpe. Confundido, salió para ver qué ocurría. Mientras miraba en la dirección del ruido, vio a una joven caer al suelo, miró a lo lejos y vio a un hombre huyendo. El hombre se quedó paralizado, rígido por lo que acababa de ver. Y mientras la mujer miraba en la dirección del hombre que corría, solo pudo pronunciar una palabra. ¿Por qué? Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si te interesa el buen crimen real a la antigua, sin un montón de tonterías de inteligencia artificial, llegaste al lugar correcto. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte, es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Rebecca Schaeffer se mudó a Nueva York para ser supermodelo, pero el destino le tenía otro plan. Una portada en Seventeen cambió la vida de Rebecca, quien dejó el modelaje para protagonizar la exitosa serie de comedia Mi hermana Sam. Todo pasó tan rápido que Rebecca estaba mareada, pero sabía que iba rumbo al éxito y se lanzaba a todo lo que Hollywood le ofrecía. A partir de aquí, las cosas iban cada vez mejor. Rebecca consiguió varios papeles secundarios en películas para televisión, largometrajes y series de TV, y estaba en camino de convertirse en una estrella. Sin embargo, con la fama vinieron muchos fans y un montón de admiradores. Todos querían el autógrafo de Rebecca o una respuesta a sus cartas, y a ella le encantaba responder a sus fans. Fue gracias al amor y apoyo de ellos, combinado con la determinación y el arduo trabajo de Rebecca, que ella estaba donde estaba en primer lugar. A ella le gustaba retribuir, aunque fuera poco. Rebecca recibía cartas de todos, la mayoría alentadoras, y le sacaban una sonrisa. Algunas no eran agradables, pero es lo que pasa al volverse famoso. Recibes todo tipo de atención. Y no todos son flashes de cámaras, luces cegadoras y vestidos caros en una alfombra roja, y Rebecca estaba a punto de descubrir esto de la manera difícil. Había alguien allá afuera que estaba obsesionado con Rebecca, pero ella no tenía idea de qué tan profunda era esa obsesión. Nadie imaginó, ni siquiera en sus sueños más locos, que Rebecca Stalker llevaría las cosas al siguiente nivel, como visitar su lugar de trabajo y averiguar dónde vivía. Pero lo hicieron. El 18 de julio de 1989, un vecindario tranquilo de Los Ángeles fue sacudido por un fuerte y ensordecedor golpe. Un vecino investigó y al salir y mirar hacia el ruido, se detuvo en seco. Junto a la entrada de un complejo, una mujer herida y angustiada yacía en el suelo. A lo lejos, un hombre con camisa amarilla huía. La joven seguía viva y repetía una palabra. ¿Por qué? El vecino llamó a emergencias y en minutos la joven fue llevada en ambulancia al centro médico Cedars-Sinai. Su estado empeoraba cada minuto, perdía el conocimiento y los doctores veían la situación mal. Lamentablemente, la mujer falleció 30 minutos después de llegar al hospital por una grave lesión en el pecho. ¿Pero quién era esta mujer? Bueno, era una actriz en ascenso, Rebecca Schaeffer, de 1 año de edad. Al fallecer, recién había obtenido un papel importante en El Padrino. A ella le encantaba este papel. Era muy probable que fuera su gran oportunidad para destacar, pero no llegaría a interpretar este papel porque alguien tenía malas intenciones. Toda su vida como actriz prometedora se destruyó dolorosamente. Nadie imaginó que una actriz joven, tan brillante y llena de vida, pudiera morir tan pronto. Para su familia, parece que fue ayer que usaba pañales y balbuceaba. Para sus padres, Dana y Benson. La familia vivía en Eugene, Oregón. Dana era escritora en la Universidad Willamette y Benson, psicólogo infantil. Rebecca, hija única, vivía con los Schaeffers, una familia judía devota y muy unida. La familia se mudó a Portland, donde Rebecca asistió a la escuela y descubrió su pasión por el modelaje y la actuación, siendo parte de una familia judía. Rebecca inicialmente quería convertirse en rabina, pero siempre le había gustado la actuación.
Bueno, el destino tenía algo diferente preparado para ella, y no fue hasta que tenía 14 años que se dio cuenta de que su verdadera vocación era convertirse en una artista. Agencias de modelaje notaron a Rebecca en la preparatoria. Al entrar a ese mundo, sintió que su vida tenía sentido. Quería ser una estrella. Le gustaba el modelaje y la actuación, y de hecho había comenzado su carrera con algunos trabajos de modelaje para catálogos de tiendas departamentales y comerciales, e incluso consiguió algunos papeles como extra en una película para televisión. Vivir en Oregón limitaba a Rebecca para descubrir su potencial y obtener mejores oportunidades. En 1984, a los 16 años, se mudó a Nueva York y trabajó con Elite Model Management, una agencia de modelaje para aspirantes. Tras pasar el verano en Nueva York, Rebecca decidió quedarse para perseguir su sueño de ser modelo con el apoyo de sus padres. Querían que Rebecca fuera feliz, así que la dejaron quedarse en la Gran Manzana para crecer y perfeccionar su talento. Ahora, Rebecca estaba en una ciudad enorme llena de oportunidades, pero no conocía a nadie y además tenía poco dinero. Vivía con varias modelos aspirantes en un pequeño departamento en Nueva York. Las cosas iban tan bien como se podía. Aunque era difícil, Rebecca halló un gran grupo de amigos en la misma situación. Resulta que le encantó cada segundo de vivir en Nueva York, incluso las partes malas de vivir en una ciudad tan grande. Aunque era audición tras audición, grabación tras grabación, y luego venía la espera, que sinceramente era la parte más difícil. Rebecca estaba viviendo una vida muy feliz y no podía esperar para conseguir ese papel que la convertiría en una estrella. El único problema era que nunca se habría imaginado que, después de conseguir ese papel importante, le arrebatarían la vida. Mudarse a Nueva York impulsó la carrera actoral de Rebecca, quien en 1984 interpretó a Annie Barnes en One Life to Live de ABC. Rebecca no tomaba en serio la actuación y buscaba entrar al modelaje. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo, porque aunque Rebecca era talentosa y hermosa, le faltaba estatura. Rebecca medía 5 pies con 7 pulgadas, pero por ser considerada baja, no conseguía muchos trabajos de modelaje. 5 pies con 7 pulgadas me parece una buena estatura, es 3 pulgadas más que yo. Supongo que el modelaje es un negocio raro. Y fue rechazada de trabajo tras trabajo, sintiéndose decepcionada por no conseguir el trabajo de sus sueños. Rebecca tomó otra decisión, y esa fue mudarse a Japón, en el 85. Un poco menos de un año después de su trabajo en One Life to Live, tenía la esperanza de conseguir contratos de modelaje en Japón, pero eso tampoco sucedió, y fue entonces cuando tuvo una revelación. Rebecca disfrutaba actuar, así que como no pudo ser modelo por motivos ajenos a ella, decidió abandonar ese sueño y enfocarse solo en la actuación. Rebecca amaba actuar y presentarse. Nació para dar espectáculo. Lo traía en la sangre desde que nació, haciendo presentaciones y shows para su familia y amigos, haciendo reír a todos. Rebecca decidió mudarse otra vez a Nueva York para enfocarse en ser actriz. Fue entonces cuando su carrera realmente comenzó a tomar impulso y también cuando la gente empezó a fijarse en ella. Pero para algunas de esas personas se estaban fijando en ella por todas las razones equivocadas, al mudarse de nuevo a la ciudad de Nueva York. En 1986, Rebecca consiguió algunos papeles, pero seguía luchando mucho. Terminó trabajando como mesera mientras hacía su mejor esfuerzo por conseguir nuevos papeles. Y es seguro decir que su camino en la actuación fue bastante difícil, pero nunca permitió que sus miedos o preocupaciones la dominaran. Y pronto llegó el momento de esa sesión de fotos fatídica que cambiaría su vida para siempre, casi como si hubiera surgido de la nada. Le pidieron a Rebecca salir en la portada de Seventeen, lo que para ella y otras chicas de su edad en Oregón era como estar en la de Vogue. Fue esta portada la que llamó la atención de los productores de televisión. Tras la sesión de fotos, los productores llamaron a la agencia de Rebecca para audicionarla en Mi hermana Sam, una exitosa comedia muy popular entonces. Para Rebecca, esta llamada fue un sueño. Estaba muy emocionada por la oportunidad. Ella audicionaba para el papel de Patty Russell, una adolescente que se muda a San Francisco con su hermana mayor tras la muerte de sus padres. Rebecca iba a ser la hermana menor de Pam, quien es personaje principal de la serie. Rebecca fue a la audición, dio lo mejor y esperó días las buenas noticias. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos. Rebecca consiguió el papel de Patty, y el resto es historia. Mi hermana Sam fue un éxito y llegó a estar entre las 5 mejores comedias de todos los tiempos. Sin embargo, eventualmente, esta serie llegó a su fin.
Pronto le pidieron a Rebecca actuar en más películas y rápidamente se hizo de gran nombre. Pero lo que la mayoría de la gente nunca considera cuando sueñan con ser modelos, actores, influencers o lo que sea, es eso. Sí, terminas con montones de fans alabándote, pero también terminas con fans que quieren un poco más de ti de lo que realmente puedes ofrecer. Los fans dedicados son geniales, mantienen todo en marcha y te animan cuando dudas de ti, pero algunos pueden ser demasiado entregados. Quieren toda tu atención sin importar qué, y algunos de ellos, bueno, están dispuestos a matar solo para conseguir esa atención. Rebecca recibía mucho correo y cartas de fans, la mayoría amables, aunque algunos eran inquietantes. En ese entonces eran los años 80, así que obviamente no había Instagram, Facebook ni redes sociales donde la gente pudiera encontrar celebridades y seguirlas, comentar en sus fotos y hacer todo ese tipo de cosas. En ese tiempo estaban de moda el correo de fans, cartas y pósters. Si eras fan de una banda, un actor, una actriz o incluso una celebridad de la televisión, entonces tu cuarto estaría cubierto de pósters, mercancía y otros adornos. Los fans también solían escribirles a sus actores y celebridades favoritas, y si tenían suerte, tal vez recibían una respuesta de ellos, así que esto fue exactamente lo que hizo un fan. Él le escribió cartas a Rebecca, pero no eran amenazantes ni nada por el estilo, realmente parecían cartas de un fanático que la adoraba. Él no dejaba de hablar de lo talentosa y hermosa que era Rebecca, y que veía todas sus películas, cosas típicas de un fan. Era una carta inocente que solo decía, «Soy un gran admirador tuyo». Pero Rebecca no sabía que algo más se estaba gestando debajo de este comportamiento aparentemente normal de fan. Resulta que estas cartas eran de un joven llamado Roberto Juan Bardo. Roberto era el menor de 7 hermanos, pero su vida desde el principio estuvo lejos de ser perfecta. Su papá era alcohólico y abusivo con su familia. Roberto creció en una familia disfuncional y sufrió abuso de sus hermanos y padres, especialmente por influencia de su papá. Algunos niños se volvieron violentos desde pequeños, pero no Roberto. Él solo recibía el abuso. Sus hermanos lo menospreciaban y era su saco de boxeo. Roberto fue colocado en un hogar de acogida tras volverse inestable y amenazar con hacerse daño debido al abuso constante de su familia. Las fuentes dijeron que la familia de Roberto era patológica, volátil e inestable, nada acogedora para los niños. Pero como Roberto era el más joven, eventualmente se convirtió en el blanco fácil de la familia. Si alguien quería desquitar su enojo o calmarse, Roberto era su objetivo. Por eso, según una fuente, Roberto creció discapacitado emocionalmente. No podía controlar su frustración reprimida, lo cual es desgarrador. Pronto, el parásito de la disfunción afectó a Roberto y en la adolescencia también se volvió violento y enojado. Un caso típico de trauma generacional. Un padre sufre un trauma y lo transmite indirectamente a sus hijos. Y luego sus hijos hacen lo mismo, y así sucesivamente. Desafortunadamente, Roberto quedó atrapado en este mismo ciclo en el que muchos de nosotros nos encontramos hoy en día. Este ciclo se puede romper, con determinación y terapia. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero hoy la ayuda está en todos lados. Roberto no tenía ese lujo. No recibió ayuda para sus problemas de salud mental, ya que eran los 70s y 80s. Antes la gente no sabía sobre salud mental, ni la importancia de buscar ayuda como ahora. En aquel entonces, si alguien tenía problemas mentales o estaba luchando, básicamente lo dejaban lidiar con eso solo. La mayoría de las veces, nadie realmente intentaba ayudarlos. Claro, había doctores que recetaban algunas pastillas para la situación, pero simplemente no teníamos el conocimiento o la educación adecuada en ese entonces para saber qué hacer con las personas con enfermedades mentales. Era como si estar enfermo mentalmente fuera una enfermedad contagiosa y un golpe a la reputación de las personas. Lo mantenían más en secreto que cualquier otra cosa, y eso es simplemente devastador. La familia de Roberto tenía antecedentes de salud mental y tras revelarse esto, le diagnosticaron trastorno bipolar. Con tantas luchas en su vida, no sorprende que enfrentara a la ley y fuera arrestado 3 veces por violencia, conducta desordenada, comportamiento inapropiado y otros delitos. No conocemos los detalles, pero sigue siendo escalofriante saberlo. Él solo era un adolescente cuando andaba por ahí, aterrorizando y amenazando a la gente. Hasta los vecinos de Roberto le temían por su actitud amarga.
No sorprendió que Roberto fuera internado a los 15 años y luego dejara la preparatoria. Aunque era un muy buen estudiante cuando estaba en la escuela, sacaba las mejores calificaciones en todas sus clases y fue un estudiante de dieces la mayor parte de su vida. Ahora, en ese momento, trabajó en varios empleos ocasionales para poder sobrevivir, y en un momento incluso trabajó como conserje, además de cocinero, en un restaurante Jack in the Box. Aunque era inteligente, Roberto seguía siendo desertor escolar. Estos trabajos eran lo único que podía conseguir en ese momento. Nadie más me contrataba. Más o menos al mismo tiempo, cuando trabajaba como conserje, Roberto desarrolló una fijación con alguien famosa. Ella era una actriz infantil y activista por la paz llamada Samantha Smith. Samantha, con solo 10 años, escribió una carta al nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov. En esa carta expresó su rechazo a las guerras y pidió a todos hacer la paz. Su participación en protestas contra la guerra durante la Guerra Fría la hizo famosa y le valió títulos como embajadora más joven de Estados Unidos. Su fama la impulsó a actuar y a promover la paz en Japón. Disney transmitió el especial Samantha Smith va a Washington y también protagonizó la serie Lime Street. En resumen, ella era muy famosa. Su carta al secretario general Yuri se publicó en Pravda y sus acciones por la paz fueron noticia principal en todos los periódicos. Llamó mucho la atención, incluso la de Roberto Bardo, quien ahora se obsesionó con ella. Roberto estaba en Tucson, Arizona, y Samantha estaba en Maine, pero la obsesión de Roberto lo llevó a viajar a Maine con la esperanza de conocer a Samantha. No tuvo éxito tras recibir una citación policial, pero siguió intentando y le escribió cartas a Samantha. No sabemos qué decían las cartas, ni si llegaron a Samantha. Sigue siendo inquietante pensar que Roberto estaba tan obsesionado con una niña de 13 años, sobre todo porque ya era legalmente adulto. Bueno, su obsesión solo murió cuando Samantha trágicamente también lo hizo, el 5 de agosto de 1985. Samantha y su papá iban en una aeronave Beechcraft 99 que se estrelló al aterrizar y se deslizó hacia árboles. Y ese accidente resultó en que todos los pasajeros y la tripulación perdieran la vida, incluyendo a Samantha y su papá. Al escuchar esta noticia, Roberto se entristeció profundamente, pero eso también significaba que ya no tenía a nadie por quien obsesionarse, y fue entonces cuando su atención se desvió hacia nada menos que Rebecca Schaeffer. Roberto, con 19 años, comenzó a escribirle cartas a Rebecca. Y sé lo que estás pensando. Sus cartas probablemente eran inquietantes, perturbadoras, provocativas y desagradables, pero ese no fue el caso. Sus cartas en realidad eran muy apreciativas y nada resaltaba que hiciera sentir incómoda a Rebecca. De hecho, eran alentadoras, y Roberto solo hablaba maravillas de ella como lo haría cualquier fanático común. Así que Rebecca le respondió, diciéndole que su carta era una de las más amables que había recibido, pero eso fue un error. Rebecca no imaginaba que Roberto Juan Bardo se obsesionaría con ella tras esa respuesta y que no acabaría bien. Algunas personas pueden aprovecharse de la amabilidad, malinterpretarla y creer que merecen ser apreciadas por quienes admiran, pero esto no es así. Rebecca solo respondió por cortesía. Seguramente ya había dicho lo mismo a muchos fans antes. Pero Roberto no podía ver esto. Él sentía que de alguna manera Rebecca estaba interesada en seguir en contacto con él, ya fuera para ser amigos a largo plazo o incluso compañeros de vida. Él no lo sabía, pero sí sabía que amaba a Rebecca más que nunca y estaba decidido. Si él no podía tenerla, nadie más podría tampoco. Rebecca llamó la atención de Roberto con su respuesta y él reanudó las cosas con ella. Justo donde lo dejó con Samantha, veía repetidamente todas las películas y programas de Rebecca. Básicamente era un superfan, lo cual no tiene nada de malo, pero las siguientes cosas podrían hacerte sentir incómodo esta vez. Roberto creyó buena idea visitar el trabajo de Rebecca, un lote de Warner Bros. En Burbank, Los Ángeles. Roberto descubrió dónde trabajaba Rebecca justo cuando ella estaba en el set de Mi hermana Sam. Ahora, no sé cómo funcionaba el proceso de pensamiento de Roberto, pero literalmente pensó que podía simplemente entrar a Warner Bros., como si fuera un hotel o algo así, y pedir ver a Rebecca. Y que ella dejaría todo para verlo. No sé si Roberto ignoraba cómo funciona este trabajo o si era por su enfermedad mental. Pero claramente, fuera lo que fuera, Roberto simplemente no lo entendía bien.
Antes de que Roberto pudiera siquiera poner un pie dentro del edificio, fue detenido por seguridad, según seguridad. Roberto quería darle a Rebecca un osito de peluche y flores, y quizá hablar con ella 5 minutos. Pero obviamente eso no sucedió porque lo escoltaron fuera del lugar, le pidieron que se fuera, y así lo hizo. Afortunadamente ahora, Warner Bros. Tenía la política de no avisar a actores y actrices sobre visitantes no deseados para no inquietarlos ni afectar su trabajo. Así que Rebecca ni siquiera sabía que, al otro lado de la puerta, su misterioso amigo por correspondencia fue detenido por seguridad. Decir que Roberto era el amigo por correspondencia de Rebecca es exagerado, ya que solo intercambiaron una carta, pero Roberto pudo creer que llevaban años hablando. En su mente, era deber de Rebecca, como celebridad, dejar todo y conocer a su fan que había venido desde Tucson. No conocer a Rebecca no impidió que Roberto regresara al mismo lugar, aunque no la vio la primera vez como quería. Estaba empeñado en verla en persona y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que eso sucediera. Así que cuando regresó la siguiente vez, trajo un arma. Las cosas se intensificaron bastante rápido con Roberto después de que lo rechazaron la primera vez, volvió de nuevo y esta vez estaba armado. Afortunadamente, a Roberto tampoco le permitieron entrar y le pidieron irse de nuevo. Por suerte, se fue sin pelear. Roberto nunca ponía resistencia. Si la seguridad lo detenía al ver los objetos de su obsesión, no intentaba entrar ni hacía escándalos. Siempre estaba tranquilo y se iba sin confrontar. Esto es extraño e inquietante porque a menudo escuchas de acosadores que son muy persistentes y hacen todo para lograr su objetivo. Pero no era así con Roberto. Él cooperaba con seguridad. Quizá por eso nunca tuvo problemas aquí. El personal de seguridad tampoco veía a Roberto, de 19 años, como amenaza. La seguridad de Warner Bros. Veía a Roberto solo como un fan inofensivo que quería ver a su celebridad favorita una vez. Pero el asunto es que mucha gente ha sido muy crítica con la seguridad de Warner Bros., diciendo que debieron haber hecho algo para detener a este tipo, cuando seguía regresando, suplicando conocer a Rebecca. Pero la cosa es que no estoy seguro de que realmente supieran lo peligroso que este tipo era en realidad. Sí tenía un arma, pero según lo que sé, no entró por la puerta principal mostrando un cuchillo a todos. Probablemente ni lo reconocieron entre los demás fans, y quizá no notaron que este tipo ya había aparecido 2 veces. Parecía como cualquier otro fan que hubiera entrado por esa puerta. Entiendo la frustración con la seguridad, y hubiera sido genial que hicieran algo, pero parece que no sabían. Da más miedo saber que Rebecca ignoraba que Roberto, su fan que le escribió esa carta, la esperaba armado afuera de su trabajo. Rebecca no se dio cuenta de que habría estado en peligro si se cruzaba con Roberto ese día. Pero otra cosa que Rebecca no sabía era lo rápido que Roberto estaba perdiendo el control. Poco a poco se estaba volviendo más persistente y más agresivo. Que Rebecca no supiera nada no hacía a Roberto menos peligroso. Un pequeño error bastó para que todo colapsara. Pero antes de que pudiera escalar a los eventos que nos trajeron aquí, sucedió algo muy inesperado, algo que normalmente no se escucha en casos como este. Llegó un punto en que la obsesión de Roberto por Rebecca también llegó a su fin, y simplemente ya no estaba obsesionado con ella. ¿Por qué? Eso pasó porque ya tenían otros objetivos, siempre hacen eso. Ahora que Roberto había visto el mundo de la actuación y la música, vio a muchas mujeres de las que podía encariñarse. Esas mujeres incluso incluían a personas como Madonna. Ahora, no sabemos el alcance total de cómo Roberto acosaba a otras celebridades. Supongo que intentó ir a donde vivían estas celebridades, y cuando no podía entrar, obviamente por la seguridad. Escribió cartas, vio películas, escuchó música e intentó planear ver a las mujeres otra vez. Pero para Roberto, todo esto era un ciclo repetitivo. Este sujeto solo era un acosador en serie frustrado, ya que no logró contactar ni asustar a ninguna de estas mujeres. Pero pronto, Roberto volvió a Rebecca, y esta vez la obsesión alcanzó nuevos niveles. Todo comenzó cuando vio la última película de Rebecca. Algo que debes saber sobre Roberto, y por qué estaba obsesionado con Rebecca, es que se sentía atraído por su naturaleza inocente, y genuinamente se enamoró de ella. Para ser sincero, Rebecca siempre recibía elogios de actores, productores y mentores, quienes decían que era refrescante e inocente. Y eso fue exactamente lo que también llamó la atención de Roberto. Pero esta vez, la obsesión de Roberto alcanzaría niveles nuevos y mucho más intensos.
Roberto vio las 89 escenas de la lucha de clases en Beverly Hills, donde Rebecca tuvo un papel secundario. Pero cuando Roberto llegó a una escena en particular en la que se veía a Rebecca poniéndose cariñosa con otro actor, fue como si algo se activara en su cerebro. La escena era bastante tranquila. Pero para Roberto, esta escena rompió la imagen inocente que tenía de Rebecca, y después de esto ya no fue el mismo. Su enamoramiento por Rebecca se volvió amargo y la insultó gravemente. Fue en este punto cuando quedó claro que Roberto había perdido completamente el contacto con la realidad. Ya no podía diferenciar entre la persona y el personaje que interpretaba en pantalla. Y él veía a Rebecca como su propiedad, y ahora, ante sus ojos, ella básicamente le estaba siendo infiel. En esa época, Rebecca dejó la casa de Dauber y se mudó a un departamento en West Hollywood. Vivía en un vecindario seguro, rodeada de complejos y casas con muchas personas famosas. Rebecca vivía sola por primera vez, pero se sentía más segura en un complejo de departamentos que en una casa. Nadie, ni reporteros ni paparazzi, podía averiguar el departamento de Rebecca. Después de mi hermana Sam, a Rebecca le ofrecieron algo que la hizo ver estrellas. Le pidieron que audicionara para el papel de María Corleone en El Padrino, que estaba programada para estrenarse en el 90. El Padrino era algo muy importante para Rebecca, ya era una franquicia de películas enorme y el elenco estaba lleno de estrellas. Todos los grandes nombres que pudieras imaginar estaban en las películas de El Padrino, y ahora el nombre de Rebecca también iba a estar en esa lista. Ella iba a recibir el guión de la película por mensajero en julio del 89, y básicamente estaba brincando de emoción por tener ese guión en sus manos. Ella lo esperaba con ansias, porque creía que ese papel la lanzaría al estrellato internacional. Debía reunirse con el director el mismo día que recibiera el guión para revisar los detalles de su papel. Pero eso no pasaría porque Rebecca nunca recibiría el guión, ya que el día que debía recibirlo, su carrera se interrumpiría inesperadamente. Roberto quería encontrar a Rebecca y vengarse por lo que le hizo. Según él, se acercaba a otra estrella en una película de ficción. En la mente de Roberto, esto era una guerra. Hizo todo para hallar a Rebecca y decirle lo que pensaba. ¿Y cómo lo hizo? Le pagó a una agencia de detectives en Tucson para averiguar la dirección de la casa de Rebecca, en el oeste de Londres. Deja que eso te caiga el 20. Este tipo pagó a la agencia $250 y quisiera decir que lo estafaron, pero no fue así. Esa agencia investigó los registros del DMV de California, encontró la dirección de Rebecca y se la dio a Roberto. ¿Escuchaste bien? Es alarmante que datos confidenciales, como la dirección de Rebecca, se hagan públicos por solo $250. Es una locura y da miedo que cualquiera pueda acceder a esa información. Después, Roberto y su hermano consiguieron un arma de fuego, la escondió en una bolsa de compras y la guardó en su equipaje o chaqueta. Tomó un autobús Greyhound desde Arizona hasta la casa de Rebecca en West Hollywood. El 18 de julio de 1989, Roberto llegó a Los Ángeles y preguntó a los vecinos si Rebecca vivía ahí. Me sorprende que nadie sospechara de este comportamiento. El tipo iba de puerta en puerta preguntando por Rebecca. Por esto, la información que recibió Roberto solo lo llevó al complejo de departamentos. La agencia de detectives no conocía el número de la habitación, pero lo supieron cuando Roberto llegó al edificio de Rebecca, tocó el timbre y ella bajó emocionada al vestíbulo. Porque, si recuerdas, ella estaba esperando con ansias que le entregaran ese guión para su papel en El Padrino 3 y también tenía una reunión con el director justo después de recibir el guión. Al escuchar el timbre, supuso que era la entrega o el director. Pero Rebecca se sorprendió al ver a un joven desconocido parado ahí sin guión. Recuerda que Rebecca no conocía a Roberto, por eso estaba a la defensiva. Roberto contó que le mostró a Rebecca la carta y el autógrafo que ella le envió. Y quizá ese fue el momento en que Rebecca se dio cuenta de que este tipo era un poco raro, o sea, sí, era un fan. Pero logró averiguar dónde vivía, y ahora estaba parado frente a su casa como si no hubiera hecho nada malo. Según Roberto, Rebecca lo saludó cordialmente, pero le pidió con firmeza que no la visitara otra vez y se despidió antes de regresar a su departamento. Te sorprenderá saber que Roberto solo se fue. Recuerda, nunca peleaba por nada, solo se iba.
Cuando ella se lo pidió a este tipo, él pasó por todos esos problemas para encontrar la dirección de su casa. Y después de una breve reunión, que supongo dejó a Rebecca sintiéndose muy incómoda, él simplemente se fue, pero esto no fue ni cerca del final. Roberto desayunó en una cafetería cercana y una hora después estaba frente al edificio de Rebecca nuevamente. Al sonar el timbre y Rebecca regresar al vestíbulo, Roberto notó su expresión fría, lo cual era natural. Roberto recordó que Rebecca le preguntó por qué estaba en su casa y le pidió que se apurara porque tenía poco tiempo. Esto hizo que Roberto perdiera la calma. Pensó que era, entre comillas, insensible decírselo a un fan. Ese fue el punto de no retorno para Roberto, quien quedó con el corazón roto por la falta de interés de Rebecca. Roberto sacó el arma de la bolsa y disparó a Rebecca a quemarropa, dándole en el pecho con una sola bala. Este fue el momento en que los vecinos escucharon el alboroto y salieron a ver qué estaba pasando, solo para encontrar a Rebecca tirada en el suelo, y lo único que pudo decir fue «¿Por qué?». Antes de que Roberto huyera, el vecino de Rebecca lo vio. Ese hombre de camisa amarilla que escapó de una Rebecca desplomada era Roberto Juan Brando. Él había atacado fatalmente a Rebecca, y supiera o no lo que había hecho, ella trágicamente perdió la vida dentro de los 30 minutos después de ese ataque. Rebecca, una actriz humilde y trabajadora que estaba por tener una carrera exitosa, perdió la vida por negarse a complacer a un acosador. Si Roberto creyó que quedaría impune tras matar a Rebecca, se equivocó. Un día después del ataque y su muerte, fue arrestado en Tucson. ¡Qué bien! Varias personas lo reportaron por correr sin rumbo en la autopista. La gente lo halló agachado sobre el cofre de un auto, llorando desconsolado. Los investigadores asumieron que Roberto estaba contemplando acabar con su propia vida, corriendo directamente hacia el tráfico que venía de frente, pero afortunadamente no tuvo éxito. Fue detenido y casi de inmediato confesó haber asesinado a la pequeña Rebecca Schaeffer de 1 año. Aunque confesó el crimen, luego se declaró no culpable de todos los cargos y esperaba el juicio. La defensa de Roberto decidió usar su enfermedad mental para sacarlo de la cárcel. Dijeron que no estaba en su sano juicio al matar a Rebecca, ya que padecía trastorno bipolar y esquizofrenia y no era consciente de sus actos. Este era el reto para la fiscalía, demostrar que Roberto lo planeó y convencer al jurado de que era un hombre obsesionado tras una celebridad. La defensa planeaba alegar locura y todo favorecía a Roberto. Tenía trastorno bipolar y venía de una familia disfuncional. Todo lo que la defensa tenía que hacer era influir al jurado en la dirección correcta, y ¡boom!, caso ganado. Pero nadie sabía que la fiscalía tenía pruebas frías y contundentes contra este hombre. Roberto era plenamente consciente de sus acciones, lo sabemos, y tenía la intención de acabar con la vida de Rebecca. Al salir de su casa en Tucson, Arizona, ya llevaba un arma en su bolsa de compras. Si el asesinato de Rebecca fue improvisado, como dijo la defensa de Roberto, ¿por qué llevó y ocultó el arma en una bolsa? Roberto sabía que tenía que asesinar a Rebecca por la razón que fuera. Por eso se tomó la molestia de ir a una agencia de detectives privados y pagarles para que encontraran la dirección de Rebecca. Fue de puerta en puerta en un complejo de apartamentos en West Hollywood y les preguntó a las personas si Rebecca realmente vivía ahí. Rebecca no hizo nada que explique por qué Roberto perdió la cabeza, solo se sintió incómoda, lo cual es normal. Peor aún, Roberto tenía una copia de El Guardián entre el centeno al asesinar a Rebecca y arrojó el libro en una azotea cerca de su casa al huir. Solo esto hizo que mucha gente relacionara las acciones de Roberto con las de Mark David Chapman, quien llevaba el mismo libro cuando asesinó a John Lennon en el 80. ¿Recuerdas cuando Roberto contrató detectives para ubicar la casa de Rebecca? Se cree que Arturo Ricardo Jackson influyó en esto, ya que contrató a un investigador privado para ubicar la casa de Teresa Celdana, donde la atacó brutalmente. Además, regresó a la casa de Rebecca después de desayunar en una cafetería. Pudo detenerse en ese momento si quería, pero no lo hizo, así que Roberto no podía escudarse siempre en su enfermedad mental, ¿o sí? Por suerte, Roberto fue declarado culpable por el asesinato de Rebecca Schaeffer y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Años después, el 7 de julio de 2007, Roberto fue atacado rumbo al desayuno en la unidad de máxima seguridad de la prisión estatal de Mule Creek.
Los guardias de la prisión encontraron 2 armas fabricadas por los internos en la escena y Roberto fue atendido en el centro médico UC Davis. Fue atacado por otro convicto de asesinato en segundo grado que cumplía de 2 años a cadena perpetua en la prisión estatal de Mule Creek. Afortunadamente, Roberto se recuperó por completo, así que todavía tendría que enfrentar el resto de su condena mientras estuviera en prisión. En una entrevista grabada, Roberto detalló en video cómo asesinó a Rebecca, incluyendo varios aspectos extraños del crimen. Eso sonaba inquietantemente similar a otros casos. Parece que, de forma extraña, el asesinato de Rebecca se inspiró en varios casos de alto perfil. Todo inicia con el detective privado que contrató para hallar la dirección de Rebecca usando los registros del DMV de California. Cuando los investigadores escucharon este detalle, les resultó extrañamente familiar a un incidente que ocurrió algún tiempo antes del asesinato de Rebecca. Fue un incidente que involucró el acoso a otra celebridad. Había una actriz llamada Teresa Saldana. Fue protagonista en The Commish y actuó en Toro Salvaje y Desafío. Teresa atrajo la atención de Arturo Ricardo Jackson, un vagabundo de 60 años de Aberdeen, Escocia. Él se obsesionó con ella, y pronto su obsesión tomó un giro oscuro. Quería lastimar a Teresa por alguna razón enferma. No había lógica, solo quería hacerlo. Este hombre viajó de Escocia a Estados Unidos solo para atacar a Teresa, pero primero averiguó dónde vivía. Mira, Arturo de hecho también contrató a un investigador privado que de alguna manera pudo conseguir el número de teléfono de la casa de la mamá de Teresa. Luego, Arturo llamó a la mamá de Teresa, fingiendo ser asistente de un cineasta famoso, y le pidió la dirección de Teresa, que ella le dio. Ella no tenía motivos para sospechar de Arturo. Él era convincente. Pero en la mañana del 15 de marzo de 1982, Arturo se paró frente al departamento de Teresa en West Hollywood, en el segundo piso, y cuando Teresa entró por la puerta, Arturo la atacó de manera brutal y frenética. Teresa quedó gravemente herida, pero un repartidor la salvó al someter a Arturo y llamar a la policía. Arturo fue arrestado y Teresa llevada al hospital con 10 heridas graves. Sus heridas fueron tan graves que tuvo que permanecer en el hospital durante 4 meses, pero afortunadamente logró recuperarse por completo. Sin embargo, nunca volvió a ser la misma después de esto. Esto llevó a Teresa a unirse a movimientos contra el acoso y volverse una activista destacada. Arturo estuvo 14 años en prisión por atacar a Teresa y desde ahí amenazó a ella y al repartidor. Eso es aterrador en otro nivel. Después fue extraditado al Reino Unido para ser juzgado por otros cargos y poco después falleció por insuficiencia cardíaca. El ataque a Teresa fue casi 7 años antes que el de Rebecca. Roberto, al igual que Arturo, obtuvo la dirección de la casa de Roberto mediante una agencia de investigadores privados antes de iniciar su plan. Aparentemente, esto era común. Da mucho miedo pensar que las agencias de investigación privada tenían los medios para filtrar información personal de esa manera. Pero eso no fue lo único que inspiró a Roberto, si lo recuerdas. La policía halló una copia roja de El guardián entre el centeno en la azotea donde encontraron a Rebecca. Se pensaba que Roberto tiró el libro cerca del crimen antes de huir, y ahora recordaban que alguien más fue visto con ese libro. Cuando él también asesinó a alguien, su nombre era Mark David Chapman, y acechó y asesinó al cantante de los Beatles, John Lennon. Mark sentía celos del estilo de vida lujoso de John y tenía opiniones muy fuertes sobre algunas de sus canciones y posturas políticas. Acechó a John durante mucho tiempo antes de finalmente poner su plan en acción. En diciembre de 1980 fue visto cerca del departamento de John en Dakota, Upper West Side de Manhattan, Nueva York. Lo más sorprendente es que Mark interactuó con John y hasta le llevó su álbum para que lo firmara. Testigos dijeron que Mark no habló con John y un fotógrafo captó el momento en que John firmaba un autógrafo para Mark. Sin embargo, se quedó un rato y siguió a John, pero unas horas después fue cuando todo se vino abajo. ¿Por qué? Al llegar John y Yoko a su departamento en Dakota y dirigirse a la entrada, Mark vio su oportunidad. Sacó un arma de fuego que llevaba consigo. Se escucharon 5 disparos fuertes y John cayó al suelo. Eso fue todo. Las similitudes son asombrosas. Aunque Roberto quizá no se quedó tras el asesinato de Rebecca, no puedes evitar notarlas. Te hace pensar si la obsesión de Roberto y el asesinato de Rebecca fueron aislados o inspirados en otros criminales. Desde mi perspectiva, él estaba fascinado con otras actrices.
Bueno, realmente te hace preguntarte, ¿la situación con Rebecca fue realmente un incidente aislado o él estaba acosando a varias celebridades? Solo esperando que alguna de ellas le diera la oportunidad de atacar para que él pudiera, de alguna manera, recrear los crímenes de sus ídolos. Mark Chapman y Arturo Jackson. Las celebridades antes de Rebecca Schaeffer también fueron víctimas de acosadores, y también perdieron la vida de manera muy trágica e innecesaria, y al final, el asesinato de Rebecca llevó a un gran cambio. En la ley de California, así como en la ley de Estados Unidos, el acoso oficialmente se convirtió en un delito. También llevó a la aprobación de leyes antiacoso, que originalmente se redactaron en el 90. La Ley de Protección de la Privacidad del Conductor, promulgada en 1994, prohíbe que los departamentos de vehículos motorizados divulguen información sensible como direcciones residenciales. Las víctimas podían conseguir una orden de restricción civil de 10 años, mucho mejor que la débil orden de alejamiento de 4 años que no disuadía a los acosadores. También se estableció una unidad especializada de la Policía de Los Ángeles, cuyo trabajo era colaborar con abogados y fiscales de celebridades para garantizar la seguridad de todos y cada uno en Hollywood, para que todo siguiera funcionando. Cualquier intento del acosador que se considere inofensivo, como cartas de amor, contactar insistentemente a celebridades y otros intentos más graves como amenazas y secuestros. Bueno, la policía debe tomarlos en serio cada vez que sucedan. Teresa Saldana, la víctima de acoso que inspiró a Roberto, también fue de quienes impulsaron la ley antiacoso. La Ley de Protección de la Privacidad del Conductor del 94 se implementó tras el asesinato de Rebecca. Su caso cambió Hollywood para siempre. De pronto, las celebridades estaban nerviosas y se sentían como prisioneros que debían cuidarse todo el tiempo, porque nadie sabía cuándo algún fanático trastornado u obsesivo acosador atacaría. Roberto Bardo sigue en prisión, cumpliendo su condena hasta hoy. Pero salió a la luz un detalle inquietante. Pasa su tiempo en la celda dibujando celebridades, como Rebecca Schaeffer. Dibujó a Angelina Jolie, Michael Jackson, Taylor Swift y a asesinos seriales como David Berkowitz y John Wayne Gacy. Esto por sí solo parece probar la hipótesis de que no se trataba de una obsesión aislada. Robert estaba decidido a matar a alguien y vivir en la infamia, igual que sus ídolos, que también eran asesinos. Aunque no lo creas, los retratos de Robert en realidad están a la venta en línea, con precios que van desde $25 hasta $100. En una entrevista en prisión, Robert habló sobre Rebecca y cómo se sentía acerca de ella, y dijo: «Mis sentimientos por ella eran incontrolables. Yo era un admirador de ella, y puede que lo haya llevado demasiado lejos». El hecho de que haya incluido esa frase puede probar que, incluso después de todo este tiempo, Robert no ha cambiado, y hablando de sus palabras. Tras su arresto, Robert escribió a su hermana en Tennessee: «Tengo una obsesión con lo inalcanzable». Esto es aterrador para Decoe, sobre todo en retrospectiva. Para Robert, parece que su enfermiza y retorcida obsesión con Rebecca no murió con ella, como fue el caso con Samantha Smith. Al fallecer, Rebecca salía con Brad Soberly, director de cine y TV, famoso por Casper, Ciudad de Ángeles y Tierra de los Perdidos, 2002. Él continuó y le dedicó una película en memoria de Rebecca, la cual se tituló Moonlight Mile. La película narra cómo un hombre enfrenta el dolor tras el asesinato de su prometida. En honor a Rebecca y su éxito en Mi hermana Sam, Pam Dauber y coprotagonistas Joel Brooks, David Naughton y Jenny O'Hara grabaron un anuncio para el Centro de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego. El asesinato de Rebecca Schaeffer sacudió a Hollywood. Aunque provocó un gran cambio en la ley y se tomó en serio el acoso, eso no hizo que estos incidentes dejaran de ocurrir. En 1995, Selena fue asesinada por la presidenta de su club de fans. Luego, la cantante Björk fue acosada y aterrorizada por un fanático que se suicidó ante la cámara en 1996. Christina Grimmie fue uno de los casos más recientes, una mujer cristiana inocente que solo estaba dando un show para sus fans, asesinada por un acosador que también se quitó la vida en el 16. La verdad es que incluso personas normales como tú y yo no estamos a salvo de esta fijación fatal. Mi esposa tuvo un acosador el año pasado que le enviaba mensajes y notas de voz inquietantes a cualquier hora, incluso a las 4 de la mañana. Ninguno de nosotros es inmune. Es realmente tan alarmante y aterrador que no sabemos y nunca podremos saber realmente quiénes son las personas con las que interactuamos o incluso conocemos en persona.
Si has visto este canal por algún tiempo, sabrás que a veces ni siquiera nuestros amigos más cercanos son personas seguras para estar cerca. Todo lo que se necesita es un momento, una decisión. Y una infatuación o cariño puede transformarse en un odio obsesivo y en algo mucho más feo que no deja nada más que dolor a su paso. Gracias por escuchar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradezco especialmente a los miembros Johan Blignot y Guwer222. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Gracias a quienes ya se unieron. Si quieres unirte, haz clic en el botón unirse o usa el enlace en la descripción. También ya están disponibles las camisetas de historias de crímenes reales. Puedes conseguir una desde el enlace en la descripción. Si te gustó el video, revisa este otro caso que cubrí y suscríbete. Es gratis y solo te avisa de mis próximos videos. Soy Ty Knots y nos vemos en el siguiente.